Buen día, estimada licenciada. Mi nombre es Gemeli Giselle Badriano Hernández y como punto de partida en este interesante tema, las remuneraciones, tengamos en cuenta que las empresas tienen un objetivo común, que es generar más ingresos y más utilidad. Pero para eso se necesita mejor productividad y para tener mejor productividad se necesita empleados competentes. Y para tener empleados competentes se necesita lo que es motivarlos. Y por eso se encuentran las remuneraciones. Las remuneraciones, resumidamente, son el pago que se le dan a esos empleados por la funcionalidad que ellos desempeñan en su puesto de trabajo. Al momento de obtener una remuneración, los empleados, ellos se sienten más apreciados por el desempeño que ellos están haciendo en su puesto de trabajo. Y así la empresa lo que hace es evitar la fuga de talento humano. Objetivo general tenemos el conocer cómo funciona el sistema de remuneración laboral. Como objetivo específicos tenemos primeramente definir qué es un sistema de remuneración laboral, su objetivo principal y su importancia en la administración de los recursos humanos. También tenemos lo que es determinar sus tipos y sus clases. Y por último tenemos detallar los pasos para generar una tarifa salarial. Bueno, empecemos. ¿Qué es un sistema de remuneraciones laborales? Es un método que determina cómo recibe un trabajador los pagos y otras compensaciones por el desempeño que ellos hacen en lo que es la empresa. Las remuneraciones, estamos hablando de la cantidad de dinero o de cosas que se le dan al empleado por la tarea ejecutada que están ejerciendo en el puesto de trabajo. En las remuneraciones encontramos lo que es el pago de aguinaldos, el catorceavo, las primas vacacionales y también, bueno, entre otras. También encontramos que las remuneraciones es una contraprestación porque el empleado ejecuta su tarea para así aumentar sus ingresos, pero todo depende de la productividad, la capacidad y la responsabilidad, dependiendo de las empresas. También existe una remuneración obligatoria, que es el salario mínimo. Y las empresas, como digo, dependiendo de algunas, se le da más arriba del salario mínimo o simplemente solo se le paga el salario mínimo a los empleados. Las clases de remuneraciones. En esta encontramos 4. El primero es el sueldo, que es la obligación que tiene la empresa de pagarle a sus empleados. Por ejemplo, como decía anteriormente, puede ser el salario mínimo. También tenemos el sobresueldo, que son las horas extra. Sin embargo, estas no deben de abusarse y solo se deben realizar 3 veces a la semana, máximo 3 horas nada más. Tenemos lo que es las prestaciones, que estas son prestaciones, pues más que todo se le dan anualmente al empleado y no forman del sueldo o el salario. Tenemos lo que es las comisiones, que estas son el porcentaje que tiene el empleado por las ventas realizadas. Buenas, mi nombre es Delmer Jesús Valeriano Cortés y yo les vengo a hablar sobre los tipos de remuneraciones. Tenemos 3 tipos de remuneraciones muy importantes. En primera, en función a la periodicidad. Esta es la que se produce por un pago, ya sea un sueldo mensual, quincenal o diario, algo estrechamente ligado con el tipo de contrato y la naturaleza de trabajo. Segunda, según la forma de causación. En este tipo se refiere a los salarios variable, en especie o fijo, ya que el primero cuenta con incentivos. Por otro lado, el segundo añade otro tipo de compensaciones, como ser los bonos de gimnasia, seguros médicos y salariales. Y en tercera tenemos lo que es el salario fijo. Este, como su nombre lo indica, este carece de oscilaciones mucho más allá de las horas extra. Tercera, tenemos según los elementos incluidos en la compensación. Aquí es donde nosotros podemos distinguir 2 tipos de salario. 1, salario ordinario y 2, salario integral. Un salario ordinario es donde únicamente solo incluye el trabajo realizado durante la jornada laboral, mientras que el salario integral, este solo añade las horas extras, los turnos y las prestaciones, entre otras. Continuando, les hablaré sobre la importancia de la remuneración en los recursos humanos.
La administración de remuneración es el procedimiento mediante el cual se establece una estructura justa entre lo que es el salario y la función que desempeña en el puesto de trabajo. Por ende, elegir un buen sistema de remuneración en recursos humanos es muy importante, es clave, ya que por medio de este se puede motivar, se puede retener y se recompensan a los trabajadores. ¿Para qué? Bueno, esto se hace para poder evitar una fuga de talento. ¿Qué quiere decir una fuga de talentos? Bueno, es decir, cuando a un trabajador se siente que se le valora por su trabajo y que se le incentiva económicamente, este adquiere lo que es un sentimiento de pertenencia más fuerte hacia la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tiene un sentimiento mucho más fuerte hacia la empresa, este ya no busca unas otras oportunidades afuera de estas, ya que se siente bien consigo mismo en la empresa donde está laborando. Ahora les hablaré sobre las características de un buen sistema de remuneraciones. Tenemos cuatro características muy importantes. La primera, que el incentivo sea directamente proporcional al trabajo realizado por el empleado, de manera que si un empleado es más productivo que otro, éste reciba remuneraciones mucho más altas. En segunda, que el esfuerzo se vea recompensado de manera notoria y que no solo sea un mero trámite de la empresa, es decir, que no suponga demasiada diferencia con lo que ya cobraba el trabajador. En tercera, dejar claro los objetivos empresariales y de cada empleado, para que así poder establecer rangos de productividad asociados con los rangos de remuneraciones cada vez más superiores. Y por último, tenemos que los recursos humanos conozcan las necesidades e inquietudes de cada trabajador para que así pueda existir un buen clima de comunicación. Hola, buenas, mi nombre es Daniela Martínez. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre los objetivos de un sistema de remuneración. Cuando se implementa un sistema de remuneración, tenemos que tener objetivos correctamente, es decir, qué es lo que queremos lograr al implementar este sistema. Uno de esos objetivos es lograr que el pago de los incentivos sea justo y equitativo. Otro es mantener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de los empleados. Para esto, muchas empresas han implementado guarderías dentro de los edificios, lo cual les ayuda a disminuir la ausencia laboral y ayuda a aumentar la productividad. Otro de los objetivos es si buscamos atraer y mantener un personal calificado. Un sistema de remuneración óptimo ayuda a atraer un personal externo y ayuda a motivar a un personal interno. También les estaré hablando sobre lo que son los factores para determinar los rangos salariales. Las remuneraciones hacia los empleados se refiere a todas las retribuciones que se le hace a los trabajadores y que provenga de su empleo. Consta de dos componentes principales que son los pagos monetarios directos y los pagos monetarios indirectos. Los directos son los salarios, las comisiones y los bonos, y los indirectos son las comisiones que son pagadas por el patrono, así como el seguro y las vacaciones. Exento y no exento de empleados. Algunas categorías específicas de empleados están exentos a la ley o de algunas disposiciones de esta, como por ejemplo la ley del pago de horas extras. Quiere decir que son empleados exentos. Exento se refiere a que no tienen derecho a recibir un pago por hora extras. Eh, la excepción de una persona depende de su responsabilidad, sus obligaciones o del salario que recibe. Por ejemplo, un empleado que gane $100,000 al año y que realice un cargo de ejecutivo o gerente no tiene derecho al pago de horas extras. A diferencia de un empleado que solo gane 26,000, él sí tiene derecho a pago de horas extras. En nuestro país se da mucho el trabajo por hora, el cual se les da el derecho de horas extra para poder tener más disponibilidad de capital o simplemente porque no ganan el salario mínimo. Ejemplo de empleados exentos y no exentos del pago de horas extras. Profesionales exentos son abogados, médicos, dentistas, farmacéuticos, optometristas, arquitectos, ingenieros, maestros, científicos, analistas de sistemas computacionales. Y los profesionales no exentos, o sea que sí tienen derecho a pago de horas extras, son asistentes de abogados, contadores sin licencia, auxiliares de contabilidad, redactadores de periódicos. Los ejecutivos exentos
son los funcionarios corporativos, supervisores, superintendentes, gerentes generales y personas que se encargan de su propio establecimiento. Los no exentos son encargados o encargadas en función, supervisores en funciones, trabajadores, dirigentes, aprendices gerenciales. Los administradores exentos son asistentes ejecutivos del presidente, director de personal, contadores y agentes de compra. Y los administradores no exentos son secretarias, empleados de oficina, inspectores y estadísticas. Hola, buenas, mi nombre es Isis Martínez y yo les voy a hablar sobre el establecimiento de tarifas salariales, lo cual nos asegura una competitividad externa, una equidad interna y hasta cierto grado una equidad procesal. Este procedimiento consta de 5 pasos. El primero de ellos es llevar a cabo una encuesta salarial para ver cuánto pagan otros patrones en puestos similares. Esto nos va a garantizar una competitividad externa. El segundo paso es determinar el valor de cada puesto por medio de evaluaciones de puesto. Esto nos garantizará una equidad interna. El tercer paso es agrupar puestos similares en niveles salariales. El cuarto paso es asignar un precio a cada nivel salarial utilizando las curvas salariales, y el quinto paso es ajustar los rangos salariales. Como ya antes mencionado, vamos a indagar un poco más en cada uno de los pasos. El primero, como ya antes dicho, es la encuesta salarial. Esta pretende determinar los rangos salariales generales. Es decir, es una encuesta donde podremos saber el salario de puestos específicos o puestos generales de las demás empresas. Estas pueden ser de dos tipos, formales o informales. Las informales son aquellas telefónicas o por internet que son útiles para comprobar aspectos específicos, y las formales son aquellas en donde podemos indagar el número de empleados, las políticas de tiempo extra, los salarios iniciales, las vacaciones pagadas, y para reunir información sobre otras remuneraciones de otros patronos. Bueno, el segundo paso del establecimiento de tarifas salariales es la evaluación de puestos. Esta se utiliza para determinar el valor relativo de un trabajo. Se define como la comparación sistemática llevada a cabo con el propósito de determinar cuánto vale un puesto en relación a otro. El principio de este paso es que los puestos que requieren mayores calificaciones, mayores responsabilidades y obligaciones más complejas, pues deben de pagarse sueldos más altos a aquellos de que los puestos son menores requerimientos. Por ejemplo, un analista de sistemas y un programador. Obviamente que el analista de sistemas, como tiene mayores responsabilidades, el trabajo es más complejo, entonces va a ganar más que un programador junior. Bueno, en esto también existen métodos para comparar los puestos. El primer método es el método inductivo, que es posible decidir un puesto que es más importante que otro sin estar indagada más en las razones. Por ejemplo, dice que los analistas de administración de remuneraciones, esto lo denominan como factores compensables. ¿Y qué son factores compensables? Pues es aquel elemento fundamental de puesto como habilidades, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo. Entonces, el segundo método es el método popularizado por la firma de consultoría. Este se enfoca en 3 factores, la cual son los conocimientos técnicos, las soluciones de problemas y las responsabilidades asumidas. También existen métodos ya para evaluación de puestos, que está el método de jerarquización, como su nombre lo dice, implica clasificar a cada uno de los puestos en orden jerárquico. El segundo es la clasificación de puestos. Este método clasifica los puestos en categorías, es decir, que los puestos se concentran en grupos. Los grupos se les llaman clases y si contienen puestos similares o categorías. Si cuentan con puestos de grado
de dificultad parecido. El siguiente método es el método de puntos. El método de puntos es una técnica más cuantitativa que implica identificar dos cosas importantes. La primera de ellas es que varios factores compensables, cada uno de ellos con diferentes grados, y el segundo es el grado de cada uno de tales factores esté presente en el puesto. Otro método es la comparación de factores. Este es un refinanciamiento del método jerárquico. Este clasifica cada puesto varias veces, es decir, lo clasifica por factores compensables que se haya elegido. Por ejemplo, si nosotros escogemos un factor compensable, habilidades, entonces luego queremos que ese factor sea requerimientos mentales, y así sucesivamente lo vas clasificando. El último método es el método computarizado, que es el uso de métodos cuantitativos para la evaluación de puestos. Puede consumir mucho tiempo, entonces la evaluación de puestos por computadora puede facilitar este proceso. Casi todos los sistemas computarizados constan de dos componentes importantes. El primero de ellos es que utiliza un cuestionario estructurado, lo cual contiene reactivos como ingrese el número de empleados que ocupa este puesto. Y el segundo es que los sistemas utilizan modelos estadísticos, entonces lo cual se nos hace más fácil que el programa de computadora determine el valor de cada puesto en forma más o menos automática, y al asignar puntos o jerarquías o comparación de factores con otros elementos, el valor de puestos de referencia y el salario real. Bueno, ya una vez evaluada, haciendo la evaluación de puestos, pues entramos al siguiente paso, que es el paso 3, que es la agrupación de puestos similares en escalafones salariales. Entonces, una vez que ya evaluamos la evaluación de puestos, pues podemos dedicarle o asignarle un rango salarial, pero sin embargo, por lo regular lo agrupan en puestos o en escalafones. Este se compone de puestos con grado de dificultad aproximadamente equivalente. Por ejemplo, una acción sería que asignar rangos salariales a cada puesto individualmente, pero para una empresa súper grande es imposible y llevaría demasiado tiempo. Entonces, por lo tanto, es probable que el comité de puestos similares, por ejemplo, en determinación de su jerarquía o su número de puntos, lo clasifique en escalafones salariales. Y así pues, en lugar de tener que manejar cientos y cientos de rangos salariales, solo habría que manejar, por ejemplo, 10 o 12 escalafones salariales. Bueno, a continuación mi compañera Swami les hablará de los dos pasos siguientes para establecer las tarifas salariales y en qué se basan las remuneraciones basadas en competencias. Gracias. Mi nombre es Swami Arixa Mejía y el cuarto paso al establecimiento de las tarifas salariales es la fijación de valor a cada escalafón salarial mediante la curva salarial. ¿En qué consiste este paso? Este paso consiste en asignarle tarifas salariales a cada escalafón o a cada puesto de trabajo mediante curvas salariales. ¿Y a qué se refiere con curvas salariales? Bueno, las curvas salariales es un procesamiento de datos que arroja información valiosa a la organización, lo que facilita a la gerencia de administración llevar un mejor control a la hora de presupuestar cada tarifa. Entonces, la curva salarial es la que describe el rango que será pagado a cada puesto de trabajo. El quinto paso del establecimiento de las tarifas salariales es afinar los rangos salariales y se realiza de dos formas. La primera forma es establecer rangos salariales, lo que significa es que dentro de la organización se hará un proceso que basado en los años que el empleado ha laborado dentro de la organización, y así
poder pagarla. La segunda forma es corrección de tarifas que están fuera de la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas organizaciones algunos empleados están o muy alejados o muy cerca dentro de la línea salarial, lo que significa que la remuneración está o muy cerca o muy lejos en relación con otras firmas. Pero, ¿qué hacer para solucionar esto? Bueno, hay varias formas. La primera forma es congelar el rango pagado de los empleados hasta que todos estén al mismo nivel con los otros empleados. La segunda forma es trasladar a los empleados implicados a justificar de forma jurídica su tarifa salarial. Y la tercera forma es congelar durante 6 meses los sueldos para llegar al mismo nivel que los otros empleados y así evitar cualquier conflicto dentro de la organización. Ahora bien, una vez que hablamos sobre el establecimiento de las tarifas salariales, les hablaré sobre la remuneración por competencia. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de remuneración por competencia o competencias? Bueno, las competencias son todas las características demostrables de una persona que ya sea por sus conocimientos, sus habilidades o su conducta que hace que posibiliten su desempeño. La remuneración basada por competencia es una situación que se está viviendo hoy en día dentro de la organización, ya que al empleado se le paga por sus conocimientos y sus habilidades y no por el título que obtenga o el puesto que ha sido asignado. La remuneración basada por competencias tiene 2 formas de pago. La primera forma es pago por conocimiento, que se le paga al empleado por adquirir conocimientos que le sirvan a la organización. Y la segunda es que pago por habilidades, que normalmente esto funciona cuando el empleado realiza su trabajo de forma manual. ¿Y por qué realizar el pago por competencia? Bueno, uno de los beneficios es respaldar los sistemas de trabajo de alto desempeño. ¿Qué se logra con esto? Bueno, que el empleado se sienta motivado dentro de la organización y que se creen equipos de trabajo y que dentro de ellos se puedan motivar. Y de esa forma tener la libertad de elegir en qué área estar de acuerdo a sus habilidades. El segundo beneficio es respaldar estrategias de metas o metas estratégicas, que lo que se logra es que el empleado pueda adquirir conocimiento y desenvolverse en cualquier área y no solo en el área que ha sido asignado. Y la tercera forma es administrar el desempeño, que la remuneración sea pagada por competencia y no por obligación, lo que logra que la organización lleve un mejor control a la hora de evaluar cada desempeño de cada empleado. En conclusión, podemos decir de que la remuneración basada en competencias es muy exitosa, ya que el empleado se siente motivado al adquirir conocimientos, al adquirir habilidades y logra de que la organización tenga un éxito a diferencia de otras empresas. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestra exposición y hasta pronto.